Astarte. Un recorrido por la magia del vino. De añejo y sol, pura docencia macerada en el pálpito de la uva, savia que renueva los sarmientos con las acequias del deshielo y fermenta en el aire, calidad intrínseca a la tierra, al polvo y al levante y al frenético ardor campesino, espejo de los labios de mujer y sabor que humedece con su cuerpo y su alma de fruta la sequedad humana, entuerto de matices y técnica en ascenso entre moles saturados sobre los odres y una vertiente capital que alimenta todo el fermento sustantivo y deja a salvo el rojo intenso o vira hacia el ámbar cristalino la piedad de la flora. Oda al vino de Ali al-Haddad. Frecuentemente, al claro fulgor de un reverbero, del cual bate el viento la llama y atormenta el vidrio, en el corazón de un antiguo arrabal, laberinto fangoso donde la humanidad bulle en fermentos tempestuosos, se ve un trapero que llega, meneando la cabeza, tropezando y arromándose a los muros como un poeta, y sin cuidarse de los polizontes, sus sombras negras expande todo su corazón en gloriosos proyectos, formula juramentos, dicta leyes sublimes, aterra a los malvados, redime las víctimas, y bajo el firmamento, cual un dosel suspendido, se embriaga con los esplendores de su propia virtud. Sí, esta gente hostigada por miserias domésticas, molidos por el trabajo y atormentados por la edad, derrengados y doblándose bajo un montón de basuras, vómitos confusos del enorme París, retornan perfumados de un olor de toneles, seguidos de compañeros encanecidos en las batallas, cuyos mostachos penden como las viejas banderas. Los pendones, las flores y los arcos triunfales lérguense ante ellos, solemne sortilegio, y en la ensordecedora y luminosa orgía, clarines, sol, aclamaciones y tambores tráenle la gloria al pueblo ebrio de amor. Es así como a través de la humanidad frívola el vino arrastra el oro, deslumbrante páctolo. Por la garganta del hombre canta sus proezas y reina con sus dones, así como los verdaderos reyes, para ahogar el rencor y acunar la indolencia de todos estos viejos malditos que mueren en silencio. Dios, tocado por los remordimientos, hacia hecho el sueño. El hombre agregó el vino, hijo sagrado del sol. Charles Baudelaire. El vino de los traperos. Si el cielo no tuviera amor por el vino,
no habría una estrella del vino en el cielo. Si la tierra no tuviera amor por el vino, no habría una ciudad llamada Fuentes de Vino. Como el cielo y la tierra aman el vino, puedo amar el vino sin avergonzar al cielo. Dicen que el vino claro es un santo, el vino espeso sigue el camino del sabio. He bebido profundamente de santo y de sabio. ¿Qué necesidad entonces de estudiar los espíritus y los inmortales? Con 3 copas penetro el gran Tao. Tomo todo un jarro y el mundo y yo somos uno. Tales cosas como las que he soñado en vino nunca les serán contadas a los sobrios. Li Po, bebiendo solo a la luz de la luna. Ir a pasos rotos sobre ese paso roto que camina solo bajo el ebrio. Salir en la noche, pálida ya de aurora, y elegirse entre los ahogados más humildes en el Señor. Ir de animal en animal, por ese número en cruz, con la camisa de un velero náufrago que nunca ya te tomará en cuenta. Ir de luna en luna, con la princesa de carne vestida de yeso. Amor de astilla que nos avisa el sitio exacto de la cruz en el hombro sin ropa. Caer en el caos de la mujer dibujada ya por 100 manos y caer en la gárgara del beodo universal. Porque el ventrílocuo escribió en un velo el soliloquio de la mosca, ir de oído en oído hacia el silencio. Blasfemia de los ebrios, desde el líquido idioma de los niños, rezas devotamente a la espalda de palo de Jesús, temblar como una copa en las manos de un loco y temer que la llaga termine en la hora de la muerte, extender el cielo hasta el otro lado de Dios y extender la carne hasta el último clavo del Gólgota, hasta que el ángel se deshaga en papel y en agua, y luego escuchar: esta es mi sangre, y embriagarse sin calor y sin pecado. César Dávila Andrade, El ebrio. En el negro espejo del vino, una perrilla llora sin madre, y la madre ándala husmeando. Mi corazón prieto contémplalas, loco y culpable. De estos adioses, una gran piedra pónese a andar, no sé si es negra o colorada. El vino entúrbiala tormentoso, con la sien en queja y suspiro, con el pecho en temblorosura. Sobre el estiércol de los soles vaga la luna flaca y preñada. Las gallaretas del salado míranme de ojos terriblantes. Oh mía, mía en el crepitar de los troncos de ojos volcánicos, échase a andar un médano en trance con los intestinos de las flores. Oh mía, y tanta en el espejo que ahora rómpese y sangra sombra. Carlos Bustiazo Ortiz, La Pampa, Argentina. El lagar de Astarte. Un recorrido por la magia del vino.
La naturaleza humana ha estado desde sus comienzos sedienta de vino, y esto ha provocado que sea una mercancía de valor y en diferentes culturas. Muchas de las grandes culturas del Mediterráneo, así como de Oriente Próximo, reclaman haber inventado ellos mismos el proceso de vinificación, atribuyendo su descubrimiento a un héroe local o a una divinidad agraria, como en el caso de Astarte. Pero el caso es que el comercio y la expansión de algunas culturas e imperios ha hecho que el vino y su cultivo se fuese extendiendo por diversas regiones de la tierra, adoptando nuevos sabores y aromas. El vino, al igual que otros alimentos básicos, aparece en la cultura cargado de simbolismo. El vino aparece en la Biblia, el libro del Génesis, tras el diluvio universal replantado por Noé, del que la tradición judeocristiana aclama como el inventor del vino. Aunque puede establecerse un paralelismo con Noé y el personaje del poema de Gilgamesh, narración de origen sumerio, denominado Unapish, que igualmente planta viñas tras el diluvio. En las diversas culturas de la tierra existen otras bebidas fermentadas similares, como puede ser la hidromiel y la sidra de los pueblos del norte de Europa. El koumis de Asia Central, los mismos romanos fermentaron higos y dátiles para hacer bebidas alcohólicas. La capacidad adaptativa de la uva en diferentes climas y suelos, su alto rendimiento es una de las frutas que retiene en su interior cantidades de un inusual ácido denominado tartárico, que favorece la acción de las levaduras. Se puede decir que la actual uva es la fruta más recolectada a nivel mundial, siendo el 70% de la misma dedicado a la producción del vino. Las 100 palabras han estado dedicadas de Juan Manuel Ballesteros Pastor al vino. Ahora en noviembre, y como dice el refrán, por San Andrés, el mosto vino es. Hoy, desde el Mercado Sánchez Peña, aquí en La Corredera, y por segundo año, vamos a hablar del buen vino Montilla Moriles con un enólogo y con gentes que ven en este alimento del cuerpo y del espíritu una vinculación con nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y con nuestra memoria. El vino del que la comarca Montilla Moriles, compuesta por 17 pueblos, viven 4.500 familias directamente. El vino que sigue manteniendo distintos oficios. El vino que forma parte de nuestra gastronomía y de nuestra cultura. En el hogar de Astarte, en Onda Encantada Radio, contaremos con la presencia de Alfonso Delgado, de Los Ollejos, que nos hablará de su labor a favor del consumo responsable del vino y de su labor también en la recuperación del mercado de La Corredera, desde el que les hablamos, y del maridaje del vino y la gastronomía. Hablaremos también con Virginia López de Llano sobre su último libro de poesía visual, La gastronomía, con Chari Serrano, una bloguera que cuenta con numerosos seguidores, con uno de nuestros mejores enólogos andaluces, Bernardo Lucena, de Bodegas Alvear, paladearemos vinos generosos, amontillados, los Pedro Jiménez y del tinto que elaboran en Extremadura. La música la pondrá Iván López Vergara junto con Alberto Seijó, que lleva Iván López trabajando desde los 17 años. A todos, bienvenidos. Estamos en Onda Encantada Radio desde la Plaza de La Corredera, desde la Plaza Sánchez Peña del Mercado de La Corredera,
Y ahora hablando con Virginia López de Llano, artista polifacética en orfebrería, pintura, escultura, instalaciones, y que tiene un libro en la calle, libro de poesía visual. Ha participado en distintas exposiciones, quizá la más importante, Época cetilítica, un término inventado por ella que trata de aunar distintas épocas. Virginia, háblanos de tu nuevo libro de poesía visual. Buenos días, Ángel. Hola. Encantada de estar con vosotros. Una vez más. Una vez más, sí. Pues mi libro de poesía es un viaje a través del arte donde se une la poesía visual, la pintura, la orfebrería, el grabado y la dedicación diaria. Es una recopilación de algunos poemas de mi vida escritos en momentos de profunda inspiración y deseo de crear. La creación que va desde, decíamos, tú vas desde la prehistoria en todo lo que es el desarrollo de tu arte hasta el momento actual. Sí, sobre todo en la temática que comentabas de época cetilítica, tiene esa estética prehistórica, como si encontrara las piezas en un yacimiento arqueológico corroídas por la erosión, el paso del tiempo y demás. Tiene esa estética. Fundamentalmente mi formación desde los 16 años ha sido orfebrería y de pronto un día decido trascender eso y dedicarme más al arte contemporáneo aunando las técnicas de la orfebrería pero tratándolas de una manera distinta, ¿no? Fue esta línea época cetilítica. Y el libro de poesía pues son reflexiones. ¿Qué emociones? Reflexiones, esas emociones que me transmite el metal, la pintura. He ido escribiendo poco a poco y Maite Béjar fue la que me comentó, venga, recopilación y publica algo, y entonces le di esta estética de poesía visual que es desplegable, se va convirtiendo en diferentes formas. Tiene lo que es el dibujo de un grabado calcográfico con recopilación de la ornamentación árabe de aquí nuestra propia. Y va formando mandalas, dibujos. Y de esos poemas, ¿qué es lo que tú más destacarías? Recitando algunos de los poemas te vas a dar cuenta la profunda influencia artística, ¿no? Por ejemplo, voy a recitar el de Inspiración. A ti metal que te he acariciado, calentado con la yema de mis dedos, forjado con mi martillo, te labraría cada segundo con el latido de mi corazón, penetrándote con mi cincel, modelándote hasta darte vida a la que con un solo aliento despertaría para hablar. Decíamos que tú eras una mujer que empezaste en todo lo que es instalaciones, en la orfebrería fundamentalmente, pero luego en la pintura. ¿De ahí cómo te pasa a la poesía? Ha sido algo innato en mí, yo creo que quizá antes que manejar la orfebrería y otras artes. Siempre ha estado ahí. Y referente a la orfebrería, que es un trabajo muy masculino, prácticamente nunca he encontrado a ninguna mujer en talleres que haya estado también trabajando en las fraguas y demás. Pues escribí este poema, digamos, para integrarme de alguna manera en el oficio, esa posición femenina donde se encontraba, y escribí esto, a ver si os gusta. Se llama La coquetería de la mujer y la primera pepita de cobre. Una mansión suntuosa, anochece, bella danza entre los velos, brillan velas al son de las estrellas por su amado. Espejo la perfila, malaquita, se abre la puerta y sorprendida la trajo el fuego rojo hasta su seno, surgiendo así una pepita que palpita dando a luz en el día a la orfebrería. Esta poesía visual recorre distintas épocas de tu cultura, o ha sido producción última? Es una recopilación de los últimos 5 años sobre todo, y sí que tiene claramente la influencia nuestra cordobesa de la cultura árabe en la que vivimos, la orfebrería.
los maestros también, porque los maestros antiguos de aquí, tanto de orfebrería como de otras disciplinas artísticas, los más auténticos, también enseñan otros valores como la lealtad, el honor, la palabra, valores que hoy en día, por desgracia, están perdiéndose, y son los valores que dan los oficios artesanales en vía de desaparición. ¿De qué manera nos podemos hacer con esta poesía visual? Bien, a través de mí por Facebook, soy Virginia Arte en Facebook, o a través de la librería Luque, que lo está también vendiendo, o de la galería Maite Béjar, Galería Arcanciel, donde también se pueden adquirir. Tú has expuesto precisamente en esta galería, ¿no? Sí, fue su reapertura en julio del año pasado y me eligió a mí como artista para reinaugurar esta nueva temporada de la galería, una galería muy prestigiosa que lleva desde el año 81 y es maravillosa. La invito también a los oyentes a que la visiten. Dinos cómo se puede hacer para que la gente pueda sentir lo que tú expresas. Que vean lo que hago directamente, sí. Es la mejor manera. La mejor manera. Que me sigan. Tú has viajado por muchas partes. Esos viajes también están dentro de la obra que tú representas. Claro, sí. Yo, por ejemplo, pues en el año 2007 hice una ruta por lo que se llamó el Tour artístico de Europa, que unía la Bienal de Venecia, la Documenta de Kassel, Basel y Münster con el proyecto de escultura. Estuve de colaboradora y tuve el gusto de trabajar con muchos artistas que me han influido en mi obra, evidentemente. Por ejemplo, una instalación que montó Polonia en la Bienale era una estructura de un edificio roto, derrumbado. Cogieron la estructura metálica y fue esa la instalación que montaron en esta muestra de arte. Fue uno de mis referentes. Luego hay otros referentes artísticos también muy importantes, como puede ser Sigmund Beuys, que es filósofo, historiador también. Otros como por ejemplo Lichtenstein, ¿no? Hay una contextualización, la contextualización de mi obra de esta línea época citilítica es el contexto actual, ¿no? El momento de crisis, de cambio, de mutación. Aparte de la poesía visual, ¿qué otras cosas tienes en mente? Demasiadas. En mente muchas, sí. Los proyectos nuevas que se líneas, puedan realizar. Sí, nuevas líneas artísticas que fusionan al hombre con la naturaleza, que ya han estado expuestas. Por ejemplo, el mes pasado en el Jardín Botánico hubo una muestra colectiva donde mostraba una acuarela y otra obra con materiales provenientes de la naturaleza, como cortezas de árbol, troncos. Las voy fusionando con otros materiales y también materia pictórica, ¿no? Pintura y demás. Pues, en esa es en la que estoy más sumergida. Pues Virginia, muchas gracias por gracias a ti, haber Ángel. contado una vez más contigo. Gracias. Escucharán ustedes a través de los micrófonos el bullir de la gente que en estos momentos hace sus compras o vende sus productos en el mercado Sánchez Peña, en la plaza de la Corredera, desde donde hoy les hablamos en el Lagar de Astarte. Hablando hoy con el vino o del vino con Alfonso Delgado de Los Ollejos, una vinateca en el corazón del mercado Sánchez Peña, que cuenta con numerosos clientes. Alfonso, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo nació esta iniciativa? Bueno, pues entre otras cosas, soy del barrio, conozco este mercado y me daba un poco de pena que fuese bajando. Entonces pensé que apoyar con el vino y con la restauración, pues que intentaríamos recuperar un poco el mercado, ¿no? ¿Qué tipo de cliente es el que suele venir? Además del mercado, claro.
La verdad es que ahora hemos conseguido atraer un cliente muy particular, que es la gente joven. La gente joven ya no iba a los mercados municipales, tiene otros conceptos de gran superficie y demás. Como con nosotros lo que hacemos es que el cliente compra su producto en el mercado y nosotros se lo elaboramos, pues la verdad que ha sido una opción para la gente joven que le resulta atractiva y económica además. Una de sus iniciativas ha sido también el que el mercado Sánchez Peña reviva. Efectivamente, la idea era que hay que recuperar esto. Yo creo que es la mejor manera, entiendo yo, de conseguir que los mercados municipales no vayan a menos. Hay que intentar revitalizar de alguna manera el comercio de esta manera. ¿Y cómo se ha podido notar su presencia en este mercado, en la revitalización, en que la gente viene más, menos? Bueno, yo creo que mucho, ¿no? Entre otras cosas, por estadísticas nuestras, por aquí, desde que nosotros estamos, pasan miles de personas al año. Aquí estamos planteando que nuestra media de platos de cocina mensuales superan los 800 platos, que todos esos productos son comprados en el mercado, ¿no? Y eso, bueno, pues también es verdad que hemos puesto iniciativas como la radio, hemos traído grupos de música, en fin, estamos intentando dar actividad al mercado. Usted, aparte de dar esta actividad en el mercado, ha participado en numerosas iniciativas, de tapas, de prácticamente lo que es animar. Empezamos en el mes de febrero del 2012 y se organizó desde aquí, junto con la compañera que ya no está en el establecimiento, y organizamos la primera etapa de erótica, aprovechando el Día de los Enamorados, pues y la verdad es que fue un éxito. Y a partir de ahí pues hemos hecho, salimos en la guía de la etapa, hemos traído actividades siempre que hemos podido y bueno, siempre estamos dispuestos a aportar lo que se nos pida. El mercado tradicional de un mercado de abastos como el de Sánchez Peña cierra a mediodía, pero ustedes continúan. Sí, nosotros continuamos. La gente, los compañeros se van quedando un poquito más rato. Esto como todo, esto tiene su tiempo y ya muchos clientes lo que hacen es que vienen, compran y luego ya tranquilamente vienen para que les cocinemos. Entonces nosotros planteamos la entrada a las 11 de la mañana y ya no nos vamos de aquí hasta las 8 de la tarde. Y lo que hacen también de alguna manera es fomentar el consumo responsable del vino. Evidentemente, no hay otra forma de fomentar el vino. La cultura del vino es ser responsable, evidentemente. Pues muchas gracias, Alfonso Delgado, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Una vez más. Gracias a vosotros. A lo largo del programa, desde el Mercado Sánchez Peña, en el lagar de Astarte, hemos escuchado distintos poemas, no solo de Virginia López de Llano, sino también de nuestro comentarista de cabecera, con José Manuel Ballesteros Pastor. Y ahora en Onda Encantada Radio contamos con un artista que lleva en esto de la música desde pequeño. Decía él que su madre desde muy niño le había hecho escuchar temas de Pink Floyd, pero también había escuchado temas de Bob Dylan, el blues, de los que escuchaba su padre, supongo, en el tocadiscos. De ahí hasta los 16, 17 años que empieza con la guitarra eléctrica. Cuéntanos estos primeros comienzos. Muchas gracias por acogerme aquí. Y sí, bueno, realmente yo siempre le digo a la gente que mis andanzas musicales empezaron cuando estaba en la barriga de mi madre, que ella se ponía los cascos y me ponía los cascos de la barriga, ¿no? Y me ponía la Wish You Were Here de Pink Floyd. Entonces, bueno, pues desde pequeñito lo he estado viviendo muy, muy de cerca, ¿no? Y Janis Joplin también, que era otro de los referentes de aquellos años. Mi madre es muy Janis Joplin, he de decirlo, es una de estas trotamundos de los años 60 y 70 que bueno, que se le asemeja bastante, vamos. Y van a los 16, 17 años, empiezas ya hablando con la guitarra. Sí, bueno, a los 16, 17 años hablo con la guitarra eléctrica, realmente cuando conozco a mi padre, porque yo conocí a mi padre con esa edad, y mi padre pues tenía una Telecaster de estas de reventadas de muchísimos años y empezaba a tocar blues con él y así surgió un poco lo que es mi amor por la guitarra y por la música en general, vamos. De eso a tener un grupo
un paso nada más. Bueno, sí, al final pues es lo de siempre, te gusta cuando entrenas, te gusta pues jugar, ¿no? Hablando un poco así en plan deportivo, y nos juntábamos los amigos y empezamos a indagar un poco por las músicas que nos gustaban, y poco a poco pues va uno sufriendo por una evolución natural, ¿no? Que yo creo que al final es lo que pasa, ¿no? Evolución que te lleva de lo que es la música guitarra a la música prácticamente acústica, a la música flamenca. Exactamente, bueno, realmente yo empecé con la guitarra eléctrica y bueno, pues poco a poco me iba pasando cada vez más un poco a la madera, hasta que conocí a una persona con la que estuve 5 años de relación, que era una bailadora de Alcalá de Guadaira, y yo, que no tenía mucho sentido del flamenco ni había conocido mucho, pues la verdad que estuve 5 años con ella viajando un poco, yendo de sitio en sitio, y aprendí mucho, y aprendí un poco a lo que es comprender el flamenco, que está a años luz de mi comprensión en realidad, ¿no? Pero bueno. Y además del flamenco, pues gente como Lole y Manuel, y los grandes de Sevilla entonces, los Smash, etcétera, etcétera. Exactamente, aparte un poco también por relación personal con mi padre y con mi madre, ¿no? Porque ellos eran de la movida sevillana de aquella época y conocen directamente a los hermanos Amador, conoce a Lole, conoce a Manuel. Esto hace muchísimos años, y eran pues bueno, la gente joven que vivía en Sevilla y que tenían este hervidero cultural de aquellos entonces, ¿no? Y tú te haces más o menos un cantautor más cerca de lo andaluz que de lo que habías cosechado antes. Bueno, realmente yo, el hecho de ser cantante surgió un poco por casualidad. Yo cantaba para mí siempre, ¿no? Porque siempre me ha dado mucho reparo, no sé por qué, de estas cosas de los artistas, ¿no? Y hasta que un día pues, unos amigos me dijeron que tenían un grupo que le habían dicho que yo cantaba y que querían que tocara con ellos, a ver qué tal, ¿no? Y la verdad que surgió ahí un proyecto que eran los Jaramagos, que estuvimos 6 o 7 años tocando, dimos muchísimos conciertos, compartimos cartel con gente de nuestro estilo, que era un poco fusión, ¿no? Como los Corzos, como la Selva Sur, la Kinky Bee, los Fuel Fandango. Y bueno, pues ahí aprendí mucho más, empecé a tener más tablas, empecé a tener grupos de versiones, acústicos con otros amigos, y bueno, y poquito a poco pues ahora pues tiene un momento más personal. ¿Cuál es este momento? Por el momento ahora mismo, pues yo vivo en una aldeita muy pequeñita, de 80 habitantes, y estoy en un momento introspectivo de viaje interior muy interesante. Y bueno, pues empecé a hacer mis cositas yo en casa para mí. Lo que pasa es que tuve y esto es una fortuna gigantesca que he tenido yo, de encontrarme con una persona como Alfonso Seijó, que nos conocimos en una casa y él estaba tocando la guitarra, y yo era el único siempre que tocaba la guitarra, y al final, pues hablando, le pasé un par de canciones mías. Él le gusta mucho lo que hago, más que a mí, creo, y bueno, pues ya surge un poco esta andadura, ¿no? Pues Alfonso te va a acompañar en el primer tema que vamos a escuchar en estos momentos. Muy bien. ¿Cuál es? Este tema es un tema que se llama El Barco, que es un tema que compuse hace 8 o 9 años, que es el único que tengo de hace mucho tiempo, porque lo he ido recordando poco a poco durante todo este tiempo que iba tocando solo, y es un poco metafórico de las andanzas de la vida y de bueno, pues el vacío al que siempre nos acercamos cuando vamos andando al futuro, y los miedos que nos entran, lo perdido que nos sentimos muchas veces. Pues Iván, Alfonso, Iván, cuando queráis. Ese barco que navega junto al universo no tiene bandera y no tiene puerto. Los peces son las estrellas, lleva un futuro incierto, y el capitán que lo maneja y es un pirata tuerto. Viaja hacia la deriva, ya, despliega tu vela buscando la brisa. No tiene tiempo, no tiene lugar, no tiene prisa, que no tiene nada. Y es que el barco no tiene faro que le guíe, el faro no tiene farero que encienda su luz, y el barco no tiene faro que le guíe, y el faro no tiene farero que encienda
novia, 7 puertos, 7 días pa' pensar. No te compliques la vida mucho más de lo que está. No le des vueltas al coco, primo, y déjalo ya. Viaja hacia la deriva, ya. Despliega tu vela, buscando la brisa. No tiene tiempo, no tiene lugar, no tiene prisa, que no tiene nada. Y es que el barco no tiene faro que le guíe, y el faro no tiene farero que encienda su luz, y el barco no tiene un faro que le guíe, y el faro no tiene farero que encienda su luz, y el barco no tiene faro que le guíe, y el barco no tiene farero que encienda su luz, y el barco no tiene un faro que le guíe, y el faro no tiene farero. Azúcar. Muchas gracias, Alfonso. En el lagar de Astarte, desde la plaza de la Corredera, desde el Sánchez Peña, desde Los Ollejos también, con ondaencantada.es. Programa hoy dedicado al vino Montilla Moriles, pero también a la gastronomía. Y en este punto contamos con Chari Serrano. Bienvenida. Chari es una mujer muy conocida a través de su blog, creado hace aproximadamente 7 años, en el que da las recetas de cocina. ¿Cocina tradicional, cocina de la abuela, cocina tuya? Pues hay de todo. En principio, cocina cordobesa, luego vas ampliando y vas viendo otras cocinas, otros estilos, y terminas pues haciendo de todo. En cuanto a incluso cosas más modernas, americanadas unas poquitas porque se llevan, y bueno, en general de todo tipo de cocina. Estamos prácticamente en el otoño. Hay una cocina de otoño, es una cocina de productos. ¿Cómo es la cocina? Pues como cada estación, la cocina de otoño, lógicamente, pues tiene unos protagonistas como pueden ser los membrillos, las batatas, las calabazas. En cuanto a temporalidad, porque claro, las carnes y lo demás, pues prácticamente es lo mismo todo el año. Pero en el sentido de las castañas, por ejemplo, también son de esta época. Y los platos que normalmente se hacen ahora, pues en cuanto a verduras, mejor dicho, de huerta, no verdura, pues por ejemplo los membrillos, con nuestra famosa carne de membrillo, o lo que me gusta mucho, que es el membrillo en dulce con vino, ya que estamos hablando de vino. Vino que nos está sirviendo en estos momentos Alfonso de Los Ollejos, vino de Alvear. Pues con el vino de Alvear, con un fino, por ejemplo, o con el fino en rama, o incluso con un tinto, en fin, los membrillos entre almíbar o en dulce, como se quiera, porque claro, la diferencia está en echar más o menos azúcar. Incluso se puede hacer pensando en diabéticos y en dieta, con edulcorantes más o menos naturales, lo que a cada uno le guste. O por ejemplo, ahora está muy en boga todo lo natural, no se busca la química. Entonces se puede hacer perfectamente un membrillo con un edulcorante y con un vino, porque el vino al fin y al cabo se evapora y lo que queda es el sabor. Por eso hay que usar un vino bueno. Y en cuanto a la repostería, por ejemplo, con la castaña, pues bueno, hay muchísimo. Hay una amplitud entre tartas, cremas, incluso acompañando comidas, por ejemplo, una carne o una carne de casa con castaña y un vino bueno también, un vino con cuerpo. En fin, la gastronomía en otoño es bastante amplia. ¿Y cómo refuerza, de qué manera refuerza el vino el sabor de otros productos naturales? Pues el vino en Córdoba, por ejemplo, desde pequeña nos han enseñado a tomar las comidas con vino. No a beber con vino cuando es pequeña, sino que
La cocina tradicional cordobesa se ha usado siempre el vino para las carnes, por ejemplo, más que para otra cosa. Bueno, otra cosa de la que no he hablado, que supongo que hay muchísimos aficionados ahora cogiendo, son las setas. La seta, pues, de temporada total. Yo en casa siempre se ha usado con vino blanco, ajitos, perejil, vino blanco y poco más. O sea que una seta tampoco necesita mucho. Y claro, lógicamente el refuerzo que le da el sabor, o sea, le aporta un sabor completamente diferente a unas que se hagan solo con ajo y perejil, por ejemplo. O igual que a las carnes se enriquecen muchísimo con el vino. Incluso siempre digo que las carnes se pueden usar o se deben de cocinar de un día para otro para que adquieran todo el sabor, incluyendo ese vino. Lo importante es que esté bien evaporado, que se le eche una cantidad razonable, nunca poco, digamos que ni mucho ni poco, pero vamos, que sirva, porque no le pueda enseñar el vino, pero que le aporta muchísimo sabor. Y por supuesto hay que estar tranquilos porque el alcohol se evapora. El hecho de estar en un blog ha permitido que tú hagas muchos viajes por toda España, ¿no? Bueno, por toda no, pero bueno, sí, viajo algunas veces, me invitan y voy con algunos cocineros. ¿Y qué es lo que presentas en tu...? Bueno, normalmente no se presenta, porque por ejemplo yo entre septiembre he estado en Madrid con Pepe Rodríguez, famoso de Masterchef, y era conejo lo que había que guisar, porque normalmente son las casas las que patrocinan, y el producto patrocinado pues era conejo. Entonces en el grupo mío que tocó conejo al horno, por supuesto lo regamos bien con vino, porque el gusto que le da es inconfundible. Y esta última ocasión, hace unos días, el día 30 concretamente de octubre, estuve con Rodrigo de la Calle y cocinamos con mandarines. Precisamente nuestro postre, que fue mi amiga Mabel Méndez, bloguera argentina afincada en Madrid, y yo, que formábamos pareja, ganamos el primer premio con nuestro postre, que era sinfonía de mandarinas y chocolate. ¿Y cómo estaba hecho ese postre? Pues las mandarinas en sí, una receta muy antigua que también ganó un premio, que se desgaja la mandarina, o sea, se hacen los gajitos y tal cual, pues se pasan por chocolate fundido. Y luego, mi primera receta se pasan por almendras laminadas tostadas, y en esta, como no había, pues le puse una galletita desmenuzada por encima. Aparte se hizo unos sobaos, una crema inglesa con mandarinas, zumo de mandarinas con miel para mojarlo, el mismo chocolate que no había servido para cubrir las mandarinas, se le hizo una capita por encima, y aparte se puso una buena cucharada de crema inglesa y encima helado de vainilla. Y todo esto aromatizado con las cáscaras de la mandarina, todos los aceites esenciales y un poquito de lima. Pues con Chari Serrano continuaremos luego en la tertulia. Ahora vamos de nuevo a un poema de José Manuel Ballesteros Pastor. El vino es alma, un río misterioso de siglos y de sentimientos que fluye por el corazón humano. Campos, soles, manos que amanecieron en una tierra, sembraron viñas, recogieron sus frutos y los convirtieron en mosto. Y el mosto palpitó en un sueño profundo, el sueño de un silencio de penumbras en una bodega, y pasó a unos labios, y alivió la soledad de un corazón, o celebró su alegría, o acompañó una amistad, produjo unos anhelos, serenó el ir de la vida. Entonces floreció en otras almas que lo sembraron en otras almas, y se convirtió en poema.
En la presentación de este programa desde el Mercado Sánchez Peña, que en estos momentos registra una gran animación, gentes que van y vienen, que ven, que compran, que llegan hasta Los Ollejos, donde nosotros nos encontramos en estos momentos para paladear un buen vino. En la presentación de este programa hablábamos de que en noviembre y por San Andrés, como dice el refrán, el mosto vino es. El milagro se produce solo, pero el vino alcanza su mayor calidad gracias a la labor de profesionales como Bernardo Lucena, un cordobés de Palenciana, uno de los más acreditados enólogos de Andalucía. A él se deben las cualidades que podemos encontrar y que encontramos en los vinos Alvear desde 1990. Bernardo, bienvenido. Cuéntanos un poco la historia de esta bodega, que es de las más viejas del lugar. Bueno, precisar un poco tus palabras anteriores. Ya existe desde hace muchísimo tiempo. Alvear, de hecho, elabora vino desde el año 1729 y algunas de las criaderas que hay ahora mismo en la bodega son precisamente se establecieron en esa fecha. Quiere decir que yo, que llevo relativamente poco tiempo trabajando ahí, llevo desde el año 90 efectivamente, pero me he encontrado con una gran labor de personas que han estado trabajando antes, constituyendo las criaderas que sirven para elaborar finos, olorosos, amontillados y otros vinos dulces Pedro Ximénez, que yo me he limitado a seguir cultivando algo que ya existía. Es decir, que pero poniendo, digamos, el toque... Claro, porque la grandeza del sistema de crianza nuestro es que hay una mezcla constante de productos, de vinos que se incorporan a crianza. Y todo lo que tú tienes que incorporar a crianza tiene que ser lo mejor, porque si no desmereces lo que otras personas han estado construyendo antes. Esa es la gran responsabilidad de las personas que trabajan no solamente en Alvear, sino en otras bodegas que trabajan con el mismo sistema que nosotros, el sistema de criadera y solera, ¿no? ¿Cómo se pueden resaltar las bondades de un vino? Bien, un vino, lo primero que hay que hacer es... por un lado, ser modesto con el vino. No se puede intentar sacarle todo el jugo a un vino si no previamente no le ha dedicado a alguien o una persona un poco de trabajo, de aprendizaje, como todas las cosas. Y luego tampoco hay que cohibirse ante un vino. Hay una sensación muy clara, me gusta, no me gusta. Eso es lo que tiene que opinar en principio una persona sobre un vino. Entonces, una vez puesto en antecedentes, de decir, bueno, de vino no todo el mundo sabe y mucho menos la gente que más presume. Pero por otra parte tenemos la ventaja esa de que cuando nos ofrecen un vino, me gusta o no me gusta, es el criterio fundamental para poder, el día que yo vuelva a tomar otra vez otro vino, pedirlo, interesarme por él, decir, mira, este me gustó, ¿quién lo hace? ¿Quién lo elabora? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y eso es lo mejor que nosotros podemos, los que elaboramos vino, podemos esperar de alguien al que se le ofrece un vino, independientemente de cuestiones menos prácticas. Los vinos de Alvear se han consumido, se consumen prácticamente en los 5 continentes. Sí, desde siempre, prácticamente desde hace cientos de años, los vinos de Alvear salen de Andalucía, son en ese aspecto embajadores de Andalucía y de Córdoba y de Montilla en el mundo, y sin ir más lejos, una de las personas que más contribuyó a formar la bodega inicialmente fue una persona que se desarrolló en el Reino Unido, ¿no? Actualmente nosotros comercializamos nuestros vinos efectivamente en los 5 continentes. Hace unos días ha salido una partida de vino para Nueva Zelanda. También somos suministradores habituales de vinos para Japón, desde hace muchísimo tiempo para América del Norte, fundamentalmente Canadá y Estados Unidos. Canadá es un mercado muy exigente, y luego los países del norte de España, de Europa y Europa en sí. ¿Podemos hablar de cuáles son las estrellas de Alvear, aparte de los Pedro Ximénez, que quizá ahora sea el boom en todos los sentidos? Nosotros, como todos los que se dedican a elaborar vinos en nuestra zona, elaboramos básicamente vinos generosos y vinos de postre. Los vinos generosos son el fino,
el amontillado y el oloroso. Tienen distintas maneras de elaborarse, pero todos tienen la grandeza de que se elaboran, parten de la misma uva, que es la uva Pedro Ximénez. Y, por supuesto, el vino dulce Pedro Ximénez también. Y dentro de los vinos finos, pues nosotros tenemos que hablar sin duda del fino CB, que luego comentaremos tranquilamente, de un fino en rama impresionante, un fino capataz, y de los amontillados, pues tenemos los amontillados clásicos como el Solera amontillado, que se llama Carlos VII, y luego un Solera Fundación, y en el oloroso tenemos el oloroso Asunción, que es quizá el oloroso que nosotros distribuimos con más fruición. Pues dentro de un momento vamos a entrar en lo que es la cata de estos vinos que tú has traído hasta el mercado Sánchez Peña, que sigue lleno de gente, como no podría ser de otra manera, a esta hora de la mañana, ya del mediodía. Muchísimas gracias. Y el mar, y enfrente de mí, y tú, tan lejos de aquí, los dos, buscando un sentido de por qué la vida ha puesto y esta piedra en el camino. Y el mar, y enfrente de mí, y tú, tan lejos de aquí, los dos, buscando un sentido de por qué la vida ha puesto y esta piedra en el camino. Guayo, guayo, uva, 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 guayo, guayo. Voy a poner un tramayo y pa' pescar tu corazón. Voy a poner un tramayo, quiero ser tu pescador. Voy a poner un tramayo y pa' pescar tu corazón. Voy a poner un tramayo, quiero ser tu pescador. Y tú, tan lejos de aquí, y tú, aprendiéndote, los dos, dándonos un respiro para estar más felizmente, son las cosas del destino. Y yo, desaprendiéndome, y tú, y aprendiéndote, los dos, dándonos un respiro para estar más felizmente, son las cosas del destino. Guayo, guayo, uva, 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 guayo, guayo, uva, 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 uva. Voy a poner un tramayo y pa' pescar tu corazón. Voy a poner un tramayo, quiero ser tu pescador. Voy a poner un tramayo y pa' pescar tu corazón. Voy a poner un tramayo, quiero ser tu pescador. Voy a
a poner un trasmayo y pa' pescar tu corazón. Voy a poner un trasmayo, quiero ser tu pescador. Gracias, Iván López Vergara, acompañado de Alfonso Seijo a la guitarra. Tema tuyo. Es un tema nuestro, sí. Sí. ¿Qué puede haber entre el vino y la música? Oh, entre el vino y la música es que no hay espacio ninguno. El vino empapa la música empapa el vino. Yo creo que en una mesa con un buen vino siempre ha habido música de toda la vida. Desde que el vino y desde que el hombre lo descubrió, vamos, el ser humano lo descubrió, vaya. Y desde que el hombre canta, que hace también mucho tiempo. Bueno, pues ya vamos a entrar en la tertulia con Virginia, está aquí con nosotros también nuestra compañera, la bloguera, que desde hace muchos años está con nosotros, y como siempre con Alfonso y con Bernardo. Decíamos que íbamos a hacer una especie de cata con estos vinos de Alvear. ¿Con qué vamos a empezar, Bernardo? Pues vamos a empezar con un vino joven sin crianza. Joven porque procede de la anterior cosecha. Hay que tener en cuenta que, como tú has dicho antes, los vinos todavía, aunque están hechos, todavía están turbios, presentan turbideces propias de la fermentación. Las levaduras producen carbónico, el carbónico impide que el vino se limpie. Tiene que pasar un invierno, al menos, para que el vino se limpie por gravedad, por la naturaleza, ¿no? Del vino procedente de la anterior cosecha tenemos delante las copas que proceden del lagar de las Puentes. Se llama lagar de las Puentes, es un nombre un poco extraño, pero es donde nosotros recepcionamos la uva, la molturamos, extraemos el mosto y fermentamos, ¿no? Pues después de fermentarlo permanece un tiempo que suele ser necesario para que se aclare, que se limpie por propia gravedad, en tinajas que son de distinta capacidad. Nosotros tenemos en las Puentes tinajas de 150 arrobas, de 310 arrobas y de 410 arrobas. Las arrobas, lo recuerdo para las personas que no están en el negocio, es una medida de volumen, de capacidad, equivalente a 16 litros. Y bueno, pues en esas tinajas que nosotros conservamos desde hace muchísimo tiempo, nosotros mantenemos el vino, como he dicho antes, para que se limpie. Pero la levadura de velo, que es la que convierte el vino normal, el vino vulgar, para decirlo de una manera un poco brusca, en vino fino, pues la levadura de velo rápidamente toma posesión de la parte de arriba de la tinaja y lo cubre con una capa que impide que el vino se oxide. Entonces, este vino que tenemos delante, que es el vino de tinaja del lagar de las Puentes, es precisamente procedente de esta fase de la elaboración. Vino que se ha extraído prácticamente desde las tinajas en las que se ha acumulado para que se conserve durante tiempo y no ha sido sometido a crianza. Por tanto, tiene todos los aromas primarios y todos los aromas secundarios que le puede transmitir la uva Pedro Ximénez de la que partimos, y eso es lo que nosotros podemos apreciar en él. Primero, frutosidad. Segundo, aroma a la fermentación. La levadura le da una impronta especial. Nuestra levadura, que por cierto no es levadura comercial, es levadura que procede de la piel de la uva que rodea el lagar donde nosotros trabajamos, la levadura autóctona, para decirlo de una manera clara. Pues esta levadura le da una impronta especial que hace que el vino tenga esa frutosidad y ese carácter que lo hace muy apetecible para la gente que habitualmente toma vino sin crianza, vino ligero, vino sin complejidad, pero muy fácil de beber. Pues tanto nuestra artista Virginia López como
nuestra bloguera, que es Chari Serrano, pueden intervenir en cualquier momento hablando sobre el vino del que nos ha dado una lección Bernardo. Bueno, pues yo afortunadamente he visto varias bodegas, he visto esa flor, he visto ese, incluso a través de un barril con un cristal, que se ve perfectamente cómo está el vino abajo y arriba esas levaduras. También he visto el vino en tinaja. Entonces, pues la verdad es que me gusta el mundo del vino y todo lo que estás diciendo pues bastante interesante, y yo también animo a mucha gente a que visite bodegas, porque si visita las bodegas, que además ahora mismo hay una oferta bastante amplia de viajes, por recorridos por viñedos, por bodegas, el enoturismo, como se llama, pues yo animo a la gente a que haga ese enoturismo. Y que lo pruebe el vino también. A mí me gusta la palabra retrogusto. ¿Qué es el retrogusto exactamente? Una palabra muy técnica, no la utiliza todo el mundo, pero efectivamente me alegra que se utilice ahora mismo en el sitio donde estamos nosotros trabajando, o donde estamos disfrutando las dos cosas, ¿no? Retrogusto es la percepción de una mezcla de aromas y sabores una vez que el vino o cualquier otro alimento ha entrado en la boca. La boca y la nariz están comunicadas internamente, y entonces hay características sensoriales que no se perciben totalmente por la nariz, y que tiene que estar el vino en contacto con las papilas, con el interior de la boca, para que se caliente un poquito, y se ponen de manifiesto sensaciones que no están percibidas previamente por la nariz. Así es que estoy encantado de poder hablar de una cosa tan aparentemente tan técnica con personas que están delante de una copa de vino y que son capaces de apreciar ese tipo de conceptos con el mismo vino que estamos tomando, ¿no? Desde libros a vino, de todo podemos encontrar aquí en el Mercado Sánchez Peña, que sigue lleno de gente. Y vamos a otro vino que acabamos de recibir en la copa, que acaban de escanciar en la copa. Ya hemos pasado a un vino fino. Los vinos finos, como decía Chari antes, los vinos finos proceden de una partida de la elaboración de un vino normal, que han sido sometidos a crianza, pero con un sistema muy peculiar, que es con una levadura de velo. La levadura que sirve para convertir el mosto en vino también sirve en este caso porque flota, se deposita en la superficie del vino que hay en las botas. Las botas son los recipientes de roble americano que nosotros tenemos en la bodega, y se acumula en la superficie y forma una capa que impide que el vino se oxide. El vino se mantiene pálido, como podéis apreciar, las personas que están ahora mismo presentes aquí podéis apreciar en este momento. Se mantiene pálido y además le da unas características específicas que no tenía el vino del que procedía. No tenía. El vino sin crianza es un vino sencillo, facilón, y este es un vino más complejo. Tiene ya aromas terciarios. Se llaman aromas terciarios los aromas de la crianza. No estaban presentes en el primer vino que nosotros hemos catado. Y aquí hay aromas primarios que proceden de la uva, aromas secundarios que proceden de la fermentación y aromas terciarios que proceden de la crianza. ¿Qué os parece el vino? Muy rico. Este y el anterior también. Sí. Yo sé que hay algunas bodegas que organizan concursos de pintura sobre el vino y tal. ¿Sus bodegas organizan algún tipo de concurso así? Me parece que no, pero estoy pensando proponerlo. Sí, el vino, la pintura, la literatura, la música, como hemos comentado antes, está muy relacionado. Entonces, muchas veces se necesitan argumentos suficientes como para proponerlo, ¿no? La bodega efectivamente propugna, como decía antes Chari, una visita no solamente a las instalaciones, sino al lagar, para que se pueda apreciar in situ qué hay detrás de una copa de vino. Detrás de una copa de vino hay una serie de personas que van desde el que cultiva la vid hasta el que la recoge, hasta que el que trabaja en el lagar, hasta que la pone en crianza, mueve el vino dentro de la bodega,
y lo vende, que es una cosa importante también, ¿no? Pues eso, la primera fase al menos, se descubre visitando las bodegas y catando in situ, que yo creo que es la mejor manera de comprobar cómo se asocia un sabor a un entorno. Que hemos pasado a un segundo vino. El segundo vino, aparte de los aromas y de la crianza, ¿qué otras características? Es un vino, como he dicho antes, fino, es decir, que ha sido criado con levadura de velo y que además tiene como característica importante que es un vino natural en el sentido de que no le incorporamos alcohol. La levadura la variedad de uva que nosotros tenemos asociada a la levadura que nosotros tenemos en nuestra zona hace que estos vinos finos sean totalmente naturales y no necesitan alcohol para llegar a los 15 grados que... Sí, es la característica de Montilla Mori. Es una característica muy importante porque aquí no hay ningún intruso. Luego hablaremos de otros vinos en los que efectivamente se utiliza alcohol vínico, se utiliza aguardientes para hacer vinos de licor, que están muy extendidos, son muy conocidos y son magníficos también. Pero este vino, en ese aspecto, hay que ser preciso y decir que es un vino totalmente natural. Mosto y levadura. Chari. Pues no sé, el vino este me resulta bastante bueno al paladar, es fresco, tiene unos matices bastante pronunciados, más pálido por supuesto, y yo este vino para mí lo pondría con los aperitivos. Me gusta este vino con aperitivo, incluso con lo dulce. O sea que puede ir de postre también. Sí, a mí me gustaría, sí, con un postre no muy suave, ¿no? Claro, un postre un poquito más, no sé, como un chocolate, con unos bizcochos, ahora como uso, por ejemplo, un bizcocho de calabaza y cosas de ese tipo, así un poquito más fuerte, le vendría muy bien este vino. Y al artista que... Al artista, yo para pintar. Lo elegiría para pintar este vino, sí. Porque te inspira. Me inspira. Sí. Yo creo que el vino en general y este en particular inspira. Yo hablando con lo que ha comentado antes Chari, personalmente yo este vino lo tomo desde el principio, los finos en general, desde el principio hasta el final de la comida. Es verdad que me pierdo otras peculiaridades de otros vinos generosos que están presentes, pero este vino es fácil de encontrar en nuestro entorno. Los vinos generosos más complejos, como los amontillados y los olorosos, son difíciles de encontrar, sobre todo para la persona que no esté avanzada en el asunto. Pero este vino se puede encontrar en cualquier sitio y es que va bien con todos los alimentos, desde el principio hasta el final de la comida, ¿no? Pues muy bien, vamos a seguir con la cata. ¿Qué otros vinos tenemos? Vamos a seguir a continuación con otro fino que es el fino clásico de Bodegas Alvear. Se llama Fino CB y se llama Fino CB porque las iniciales del CB son de Carlos Villanueva, de un capataz, también capataz Villanueva, un capataz que fue capaz de señalar entre las distintas botas que había en la bodega, que había miles de botas, fue capaz de señalar las que más le interesaban a él. Las señaló con una tiza, como se hace habitualmente, y las separó del resto, y así constituyó una colección de botas privilegiadas, a las que le puso sus iniciales, CB. Pues desde hace cientos de años nosotros seguimos manteniendo esas botas. Es verdad que las vamos renovando, ¿no? Seguimos manteniendo esas botas en nuestra bodega y de ellas extraemos parcialmente, porque ya sabéis que no se saca todo el vino que hay en una bota, sino una fracción que suele ser un cuarto, un quinto. Extraemos parcialmente ese vino, lo preparamos para que se quede limpio y se quede estable frente al paso del tiempo y lo convertimos en nuestro fino CB. Este quizás sea el vino de Alvear más conocido, junto con el Pedro Jiménez 1927 que hablamos el año pasado y que posiblemente hablemos también este año. Este vino es muy seco, mucho más seco que los vinos anteriores. Yo digo,
abusando un poco de la expresión, que es doblemente seco, porque no solamente no tiene azúcar, porque las levaduras se han encargado de transformar todo el azúcar en alcohol, sino que también le falta un compuesto que está presente en los vinos anteriores, que es la glicerina. Suena un poco raro, pero las levaduras durante la fermentación producen glicerina, y la glicerina es untuosa. Chari de eso lo conoce perfectamente y sabe que en el paladar se nota como si fuese un azúcar, da gordura a los vinos, la glicerina. Bueno, pues como las levaduras se comen toda la glicerina que hay en el vino durante los 4 o 5 años que hay en crianza, pues este vino lo dejan prácticamente libre de glicerina y por eso aparece como muy seco. Por eso quizá este vino, que está en el límite ya un año y pico más, lo convertiría en preamontillado. Este vino va bien con, que me corrija Chari si me equivoco, va bien con cocina que crea conflictos para otros vinos, como pueden ser, por ejemplo, la alcachofa, los espárragos, o incluso algún plato que lleva vinagre, que es el enemigo número 1 del vino, pues también se soluciona bastante fácilmente recurriendo a un vino fino. Es mi opinión. No sé si habrá que hablar sobre ella, ¿no? Esto es el vino clásico que se hace, la alcachofa a la montillana famosa. Efectivamente, me has pillado bebiendo. Efectivamente, es el vino que sirve para aromatizar y dar sabor, porque claro, cuando se evapora el vino, se evapora el alcohol, pero parte del sabor que está implícito en el mismo vino queda en la alcachofa, en cualquier otro tipo de plato que se utilice como ingrediente. Este tipo de vinos, por ejemplo, el que estamos probando ahora, el amontillado y el oloroso, ¿tienen mayor prestigio fuera que dentro? Suele ocurrir eso. Siempre se aprecian tanto a las personas como a la obra, como a los productos más fuera de España que dentro de España, o más fuera de la comunidad donde estás que la comunidad donde estás, ¿no? Efectivamente, el consumo de vino en España lamentablemente está disminuyendo. Eso me da vergüenza decirlo, pero está disminuyendo y sin embargo está aumentando, o al menos se está estabilizando el consumo de otras bebidas alcohólicas que para mí y a mí, yo trabajo en el sector del vino y de las bebidas. Sé que tienen su arte y tienen su mérito, ¿no? Pero para mí el vino está por encima de cualquier otro tipo de bebida, porque el vino además es cultura, está asociada a todas las civilizaciones, al menos de la cuenca mediterránea y de todo lo que nos rodea de tiempo inmemorial, y me da un poco de pena, ¿no? Entonces, efectivamente, este vino se aprecia muchísimo más y van los consumos de otros países en aumento, mientras que en España está disminuyendo. He visto sacar a Virginia la poesía visual. Sí. ¿Hay algo que te haya inspirado? Sí, me inspira y desde luego el vino ha estado desde la antigüedad presente en el arte. Todos los episodios báquicos de Dioniso, el dios del vino, lo hemos estudiado todos, ¿no? Y está a la orden del día esas imágenes, ¿no?, antiguas, donde celebraban por todo lo alto lo que es la fiesta del vino, la vendimia, el final de la vendimia, sí. El final, cómo recogían, todo eso está pictóricamente plasmado, y también sí, lo que estamos celebrando ahora un poco, ¿no? Noviembre, el final de la vendimia, al menos en nuestro entorno, y efectivamente cuando ya veían que toda la uva estaba recogida y que todo estaba pendiente de terminar, pero dentro de los almacenes, efectivamente se dedicaban a celebrarlo. Yo haría lo mismo. Sí, los pintores estaban así como pendientes, ¿no?, de ese acontecimiento para plasmar toda la celebración, ¿no? Entonces me gustaría acompañar con uno de mis poemas, que se llama Metal. Es un poema muy intenso, fue escrito en un momento en el que estaba creando muchísima obra, estaba inmersa en el trabajo, y comienza así, dice: quise echarte un pulso, mostrarte que era más fuerte que tú, someterte, doblegarte, en mi afán por trabajarte, sin darme cuenta que tu intención me destruiría, que tu dureza rompería mi fragilidad, que el calor y mi fuerza no eran suficientes, que la feminidad no entiende de brutalidad ni fuerza,
que solo el hombre con sus músculos y envergadura puede llegar a alcanzar la máquina y que la mujer solo con dulzura y su corazón puede llegar a templar el metal más duro. Es un bonito poema. Magnífico, magnífico. Estamos en pleno bullicio, evolución, aquí en la Plaza de la Corredera, en el Sánchez Peña, junto a los Ollejos, disfrutando del vino. Después de este vino, ¿en qué entramos, Bernardo? Pues creo que vamos a catar un tinto. Me parece... Un tinto que vosotros lo hacéis en Extremadura, sí. Sí, Alvear se planteó la oportunidad o la conveniencia de trabajar con tinto en la zona y debido a varios factores pensamos que no. Pensamos que el clima de Montilla, del entorno de Montilla, en pleno verano es perjudicial para la vid que no está adaptada. No es el caso de la Pedro Jiménez, que está perfectamente adaptada y por eso no hay ningún resquemor en reconocerlo. Y entonces nos convertimos en el año 2000, hicimos una pequeña aventura en Extremadura. Entonces plantamos 100 hectáreas de viñedo de distintas variedades. Básicamente trabajamos con Tempranillo, que es la variedad más conocida por todo el mundo, no solamente desde el punto de vista de que conocen la palabra tempranillo, sino de que están acostumbrados al sabor y al olor de la tempranillo y no le iba a crear un trauma cuando catasen una cosa o degustasen una cosa distinta, ¿no? Y también hemos plantado una variedad casi experimental, como pueden ser la Petit Verdot, también Syrah, que es también conocida, algo de variedades como Merlot y también hicimos una pequeña incursión en variedades portuguesas, que hay que recordar que Portugal está a 60 kilómetros de la bodega donde nosotros elaboramos. Entonces, aunque a título experimental siempre hemos querido ver cómo funcionarían esas variedades portuguesas que tanto tiempo llevan dando buen vino a 60 kilómetros de nuestra bodega, y plantamos un poquito de Trincadeira y un poquito de Turiga Nacional, que son variedades poco conocidas en España, pero es triste que no las conozcamos porque conocemos con muchísimos detalles variedades francesas que están muchísimo más lejanas, como la Syrah o como la Cabernet Sauvignon o como la Merlot, y sin embargo esto lo teníamos un poco como asignatura pendiente. El vino que se ha servido se llama La Zarcita, es un vino procedente del año anterior, La Zarcita 2013, porque a diferencia de los vinos que hemos comentado antes, aquí sí que existe el concepto añada. En el vino fino no existe el concepto añada porque el sistema de crianza es una mezcla constante, saca y rocío, eso significa mezcla constante. Los vinos finos deben ser siempre iguales, hoy, ayer y mañana. La gente se acostumbra a un tipo de vino, a una marca de vino fino, y siempre exige que se conserve ese nivel de aroma, de sabor. Sin embargo, cuando estamos catando un vino tinto o algunos vinos blancos, sabemos que lo asociamos con una añada concreta. Añada significa que prácticamente todo el vino que hay en la copa, todo el vino que hay en la botella, que en este caso es la Zarcita 2013, procede de la añada 2013, es decir, de la anterior. Entonces, este vino ha sido elaborado en nuestra finca, en Palacio de Mao, que se llama Palacio de Mao, y se ha obtenido cortando la uva en plena madurez entre finales de agosto y primeros de septiembre del año 2013. Se ha fermentado en acero inoxidable con control de temperatura y luego se ha sometido a crianza en barricas de roble americano y roble francés durante aproximadamente 8 meses. La cuestión básica... O sea que tiene una pequeña crianza. Sí, bueno, una pequeña no, una crianza mayor de la que, por ejemplo, tiene un crianza. Yo no quiero entrar en mucho detalle para no aburrir, pero un crianza tiene 6 meses de crianza, para la redundancia, en barrica de 225 litros y luego posteriormente tiene que estar en bodega otros 6 meses.
Un reserva, pues tiene que llegar hasta 2 años, ¿no? Sumando crianza en barrica y crianza en botella, ¿no? Pues este vino supera, como he dicho antes, los 6 meses de crianza que se le exigen a un crianza. Estamos brindando. Estamos brindando, efectivamente. Yo creo que es un buen ruido. Aparte de a esta hora del mediodía, sí. en el que el mercado Sánchez Peña está de bote en bote, sí. Sobre todo en el lugar en el que nosotros nos encontramos en los oyentes. Curiosos y están viéndonos yo creo que con envidia, con el entorno tan agradable que tenemos, ¿no? Pues decía que entonces este vino lo que tiene es mucha frutosidad. Y un pequeño detalle que se me había olvidado, que no es crianza porque hemos utilizado de manera experimental, pero vamos a seguir con ello, barricas de 500 litros, en vez de ser barricas de 225 litros como se hace habitualmente en el mundo del tinto. Estas son casi botas de las que utilizamos aquí en la zona Montilla Moriles, pero siempre de madera nueva, siempre madera nueva. En el tinto, siempre madera nueva. Esa es la gran diferencia. Este aroma que se percibe lejano, pero presente, a un tono de vainilla, unos tonos de coco, todo esto procede de la madera de la que se ha utilizado para contener el vino que nosotros estamos degustando ahora mismo. Es un vino sencillo, pero a la vez difícil de entender, posiblemente por las personas que estén acostumbradas a los vinos clásicos, a las crianzas de Rioja, a las crianzas de Ribera de Duero, a los reservas. Hemos querido hacer otra cosa distinta. No quiere decir que nosotros no sepamos hacer. Nosotros tenemos nuestra crianza, tenemos nuestra reserva, tenemos nuestro gran reserva, pero merecía la pena poner de manifiesto algo que es distinto a lo clásico. Y ya que este ambiente en el que estamos ahora es un poco innovador y mucho innovador, y se tratan las cosas que hay que ver con los ojos, nuevos ojos, pues queremos ofrecer un producto, un vino en este caso, ligeramente o bastante distinto a lo que la gente puede percibir normalmente en las tabernas o en los bares, ¿no? Un vino, de todas formas, que tiene una buena presencia. Es distinto a lo que normalmente se toma. Es distinto a lo que normalmente se toma en un bar normal. Pero queríamos presentarlo, poner de manifiesto que somos capaces de hacer algo distinto a lo normal. Eso es lo que hemos pretendido aquí. A mí me gusta usar el vino para pintar, y este vino tan espectacular creo que... Además tiene unos tonos muy vivos. No sé si sabéis que cuanto más joven el vino, más tonos de color violeta tiene. El tono de color violeta. Los tonos de color violeta, con el paso del tiempo, van pasando a tonos rojos y a tonos naranja y amarillo. Qué interesante. Entonces, a medida que se va envejeciendo un vino, va perdiendo esos tonos vivos violetas y va ganando tonos amarillos que, al mezclarse con el violeta todavía presente con el rojo del vino, dan color naranja. Y ya el último estadio es el color teja, que hace que es característico de los vinos crianza, sino reserva y gran reserva. Entonces este vino tiene toques violeta. Este vino tiene aromas de fruta y tonos violetas. Además tiene mucha capa, se llama capa a la intensidad del color que tiene. Queda como en la superficie, ¿no? Sí, es un efecto óptico. En realidad todo el vino tiene este color, pero con la iluminación que tenemos en nuestro entorno, pues efectivamente brilla especialmente por la superficie. Es interesante de lo que estamos hablando porque el vino no solamente se bebe, sino que también se aprecia con la vista y casi con el tacto, porque cuando entra en la boca las sensaciones que recibimos son táctiles, más bien que antes que las sensaciones gustativas, y yo creo que eso hay que saber apreciarlo, ¿no? Pues yo este vino concretamente, es típico de las carnes, para degustar con una buena carne en un guiso, y además este es el tipo de vino que yo uso para hacer, por ejemplo, unos codillos o unas carnes más recias. De hecho, en mi blog tengo recetas con vino tinto de muchos tipos de carne, lo mismo de ternera que de cerdo, incluso pollo. Porque en un pollo, sobre todo un pollo más criado de campo, también le aporta un matiz diferente a lo que estamos acostumbrados del vino blanco.
el vino tinto en las peras con vino tinto tan famosas, con su canela, con su azúcar y en muchas otras preparaciones. El vino tinto siempre ha dado bastante juego. Lo que pasa que, claro, en Córdoba es menos tradicional. Aunque vosotros vayáis fuera, también sabéis que hay alguna bodega de Montilla que sí que lo hace dentro. Claro. Sí. Además que con éxito. Efectivamente, Montilla está trabajando, las distintas cooperativas están trabajando con vino tinto y algunos particulares lo están haciendo muy bien. Pero sufren mucho. Sí. En verano sufren mucho. El clima no es el idóneo, pero bueno, se están sacando buenos vinos. Claro. Aquí en Córdoba. Magnífico, sí. Eso sí. Hemos estado hablando en la última media hora y hemos estado catando los vinos de Montilla, Moriles, los vinos de Alvear, unos vinos que llevan elaborándose desde hace más de 2 siglos. ¿Alguna otra cosa que tú quieras poner de manifiesto? Nos queda otro vino. Nos queda otro tinto por probar. Quería que apreciase, todos los que estamos aquí, que apreciásemos la diferencia que existe entre un vino más frutal y más joven, como este que procede del año 2013, de la vendimia, no de la inmediatamente anterior, sino de la anterior, ¿no? Y ahora vamos a catar un vino que es de la vendimia 2013, un vino más serio, un vino con más crianza, con más botella. Ya sabéis que, lo he dicho antes, que el vino tinto no solamente cría en madera, sino que cría también en botella, porque se redondea, los sabores y los olores se van redondeando y se va haciendo un vino más complejo, e integra mucho más los sabores y los olores, y es muy fácil de degustar en estas condiciones. Muy bien, se está sirviendo junto con el anterior y se puede apreciar perfectamente que, aunque tiene un color rojo, este vino, al ser más viejo, entre comillas, tiene más tiempo, tiene unos tonos menos vivos que el anterior. Este vino se llama Los Acilates. Acilate es una parte del campo que nosotros tenemos allí en la finca de Extremadura, que está en pendiente, una especie de pendiente de terraplén, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos plantada la viña desde la que obtenemos los acilates. Hay que decir que en la última edición de los premios Mezquita, que acaba de terminar hace menos de un mes, me parece, un mes o así, que se entregaron los premios hace muy poco tiempo, este vino ha tenido el premio Oro, Gran Oro Mezquita, me parece, que no sé exactamente si me estoy equivocando, o sea, que ha sido quizá el mejor de todo el acontecimiento. Se han presentado... ¿Es el vino que le han hecho música? No, me parece a mí que ese no. Que hay uno en los premios Mezquita que... Pues puede ser. Le han puesto, hay una empresa en Córdoba que bueno, son artistas también, sí, y le hacen música a los vinos. En la convocatoria, efectivamente, me acuerdo ahora mismo de que ofrecían hacer a un vino que ganase un premio, le iban a hacer música. De hecho, yo tengo ya la noticia y estoy esperando que me manden el código de QR para que va impreso en cada botella con esa melodía que han compuesto para ese vino concretamente. O sea, una iniciativa cordobesa también muy digna de tener en cuenta. Yo voy a sugerir que el año que viene le haga a Virginia un poema a un vino. Yo encantada, ya me estoy inspirando. Sí. Ya me estoy inspirando. Voy a llegar a mi casa. Te está inspirando, con una ¿no? botella. Sí. Te estás inspirando un poco. Sí. Por cierto, ¿cuánto tiempo se puede tener en botella un vino? Es importante. De estas características. Sí, es bueno que haga esas preguntas, porque desgraciadamente muchas veces no sabemos conservar los vinos. Gastamos dinero en vino y luego cuando recurrimos a él quedamos fatal, ¿no? Los vinos finos, junto con los vinos jóvenes, son los vinos más difíciles de conservar. Un vino fino no se puede conservar desgraciadamente en casa. Entonces tenemos que recurrir a un suministrador que tenga rotación, como los Ollejos, que tiene una rotación magnífica, y sabemos que cuando compramos una botella nos vamos a encontrar el mejor de los vinos para degustar en las mejores condiciones. En nuestra casa en verano ya sabéis lo que ocurre. En verano es difícil que tú tengas, a no ser que tengas especial
afición al vino y tenga un botellero que se puede mantener a 12 grados o 14 grados, pero la realidad es que casi ninguna casa tiene este tipo de ayuda, ¿no? Entonces, los vinos finos no hay que mantenerlos en casa, sino que hay que comprarlos a medida que nos van haciendo falta. Y como he dicho antes, para eso tenemos que tener un buen proveedor. Y un buen proveedor es nuestra confianza. Ahora, los vinos tintos, sin ser menos delicados que los blancos, pero aguantan más el calor y aguantan más el paso del tiempo. De hecho, los vinos finos y los vinos blancos jóvenes no se deben guardar nunca. Sin embargo, los vinos tintos, nosotros mismos que los elaboramos, parte del tiempo de la crianza pasa en nuestra casa, antes de ponerle la etiqueta, en un sitio, en un lugar que se llama botellero, que hay unas jaulones impresionantes de 584 o 600 y pico botellas de capacidad, y antes de que salgan al mercado nos comprometemos, no nosotros, sino también nos exige la denominación de origen, a tenerlo un tiempo guardado ahí. Como he dicho antes, porque se redondean, pero los vinos finos nunca. Entonces, resumiendo, los vinos finos no tenemos que tenerlos en casa, sino tenemos que comprarlos en el proveedor, la tienda de confianza de toda la vida, que sabemos que tiene rotación suficiente. Y los vinos tintos, con mesura, podemos conservarlos en casa, pero si compramos un vino muy, muy, muy caro, tenemos que tenerlo a la temperatura apropiada, 12, 14 grados. Esa es mi recomendación y eso es lo que yo intento hacer en casa. El vino que estamos probando últimamente, dinos por... Los acilates, sí. Primero, complejidad. Ya he dicho antes que de capa es una capa importante, tiene tonos menos violetas. Yo lo estoy viendo perfectamente. Las personas que nos están oyendo es más difícil de hacerlo, pero yo estoy viendo los tonos violetas en el vino de la izquierda y los tonos rojos, pero no violetas, ya con el borde, se aprecia muy bien en el borde. Tonos más naranjas, ¿no? Eso significa que ya tiene una edad, Y a la nariz se aprecia claramente la madera. Este vino tiene al menos 12 meses de crianza en barrica también de roble americano y francés, barrica nueva, que da una impronta especial, y se nota muy claramente la madera. Hay que decir que la madera no tiene que ser protagonista del vino, sino el vino protagonista de la madera. Por tanto, el juego fundamental está en darle madera, pero sin que sea la que mande sobre las características que nosotros percibimos. Y en boca es un vino que llena mucho. Yo diría que mucho más que el anterior, aunque el anterior también es un vino que me gusta. Pero quizás los acilates, que es el último vino que estamos catando, es un vino para ocasiones, porque seguramente será también más caro, tiene otro tipo de objetivo de venta, de consumo, y el vino primero, la zarcita, es un vino para tomar más asiduamente. Yo lo enfoco desde ese punto de vista. Los dos me gustan. Considero que el vino primero es más sencillo, más naif. El segundo es un vino más complejo y sin intentar meterme en los temas de Chari, yo creo que cuanto más potente sea la comida con la que nosotros tenemos que compartir este vino, pues quizá me decantaría por vinos como los acilates para comidas más potentes y vinos como la zarcita para comidas más sencillas. Esa es al menos mi manera de pensar al respecto. Sí, la mía también. O sea, este vino es un vino más fuerte, un vino con muchísimo más cuerpo que el otro, más difícil de tomar. Y yo creo que también para los más iniciados en vino, porque al público en general siempre parece que se va más al vino con menos sabor, o sea, un vino con menos crianza. Menos crianza, porque este te deja la boca así un poquito como toda impregnada del vino, y el otro pasa mejor. Sí. Pero vamos, que este vino también, como yo digo, que en mi cocina es el mejor vino por plato. O sea, que son vinos para sobre todo para carne. Vino para carne y de ternera y de caza. O
sea, yo... Virginia está tomando nota. Sí, el mejor vino para mí lo uso para pintar, para la paleta pictórica. Y estos dos últimos vinos tintos con esas tonalidades naranja, rosácea, esta también un poquito. Seguro que es muy rico, porque tiene mucha tonalidad, ¿no? Como mucho peso. Sí, no sé si sabes que de la uva tinta se obtiene vino blanco. Entonces, que parece mentira, pero que es verdad. Es así. Qué curioso. Entonces, tú le tienes que aportar el color al vino dejando en contacto con el mosto, con el zumo de la uva, dejando la piel de la uva. Cuanto más tiempo tenga la piel en contacto con el mosto, más le transmite la piel el color al mosto y por tanto más aumenta la capa, que es la concentración de color en un vino. Eso tiene un problema, que si te pasas de contacto de la piel con el mosto, llega un momento que le transmite sabores herbáceos y sabores muy difíciles de luego quitar. Entonces tienes que andar ahí probando, catando el mosto durante la fermentación casi todos los días para no pasarte de esto. Entonces hay años que en los que la lluvia es más abundante, años en los que la viña es menos abundante, y eso le da a la piel de la uva, le da más concentración de color o menos concentración de color. Por eso no hay una regla fija. Hay que ir todos los días revisando todo y cada uno de los depósitos y apostando, porque esto no es una ciencia exacta, apostando por el tenerlo más tiempo o menos tiempo. Tú decides un momento en el que dices, mira, ya no voy a tener más en contacto el mosto con la piel, y le quita el mosto. Eso se llama descubar. Quita el mosto y deja todo lo que queda, la carne, la piel, las pepitas, todo lo deja en el depósito. Y entonces ya luego trabajas con el vino una vez que se ha terminado de fermentar o casi terminado de fermentar. Entonces eso es lo que da más o menos tonalidad o más o menos fuerza colorante a los vinos. Los rosados son tintos que han estado en contacto con la piel 2 horas y media, 3 horas, 4 horas. Así. Y muchos de los champán que hay en el mercado, quizás los más conocidos, están elaborados de una uva que se llama, a partir de una uva que se llama Pinot Noir, que es tinta, pero no tienen nada de contacto con la piel. Eso es la gran grandeza del vino, sí, es así. Y ahora tan de moda que está, que los vinos tintos son muy buenos para la salud. De hecho, hay hasta cremas con los extractos de vino tinto. En fin, hay un poquito así como de movimiento moderno, yo soy un poco escéptico a los polifenoles, ¿no? Dicen del vino tinto. Los polifenoles, es verdad, los polifenoles es un tema científico. Los polifenoles están asociados a la dieta rica en polifenoles, está asociada a mejor resistencia del organismo a los problemas de hipertensión y mejor características desde el punto de vista de la circulación de la sangre. Eso es una realidad. Son antioxidantes y también dicen que previenen contra algunos tumores, ¿no? Pero eso es conocido. La dieta mediterránea, que precisamente se basa, entre otras cosas, en el consumo de vino y entre los vinos tintos también, lo que hace es precisamente poner en valor estas cosas, ¿no? Existe también otra noticia que podemos leer, la paradoja francesa, por ejemplo, que dice que a pesar de que los franceses consumen poco aceite de oliva y sin embargo consumen mucha mantequilla y muchas grasas animales, no tienen problema de coronaria porque consumen una cantidad importante de vino tinto y compensan con eso la diferencia que tienen respecto al español. Todas estas cosas se leen, se estudian, se comprueban, si no se comprueban, pero algo de verdad hay en ello, ¿sí? Efectivamente, la dieta mediterránea contiene siempre vino, y vino blanco, vino tinto, y la mayor parte de las comunidades que no son mediterráneas nos envidian, porque dicen que tenemos la mejor calidad de vida, la edad media más alta tanto en mujeres como en hombres, salvo la isla de Japón, que por lo visto hay gente que son mucho más longevas que nosotros, pero en fin, algo hay en el tinto y en el blanco, en el vino en general, que efectivamente ayuda a conservar mejor nuestra salud, ¿no? La relación de vino está siempre ligada, digamos,
a consumo de personas mayores. Sin embargo, cada vez hay más gente joven que se apunta al mundo del vino, no ya por el hecho solo de probarlo, sino por el hecho de conocerlo. Yo creo que cuando se conoce una cosa se ama más, y en el caso del vino yo veo que hay gente joven que se está preocupando por saber sobre el vino y se está aficionando a tomar el vino, que lógicamente a nosotros, a nuestra economía, nos viene mejor que se aficionen al vino como que se aficionen al whisky, ¿no? Porque de todas formas es un destilado el whisky como otras bebidas, y el vino es un producto totalmente natural, sí, aun cuando tenga alcohol. Iniciativas como la que tenemos ahora mismo delante hacen que la gente que luego oiga este programa pues se plantee, le entra la duda, vamos a acatar lo que están diciendo, a ver si es verdad, a ver si es... Yo creo que esto es importantísimo, el de intentar transmitir a la gente de nuestro entorno, más joven en general, que el vino no solamente sirve para disfrutar, sino que transmite también cultura, transmite también otras sensaciones difíciles de expresar en un micrófono, y que hay que tener la copa delante. Ya sabemos que hay un cierto temor a que la gente joven se les invite a tomar alcohol, sobre todo la gente que tiene una edad menor de 18 años, ¿no? Pero yo, el colegio de mi hija, por ejemplo, yo lo llevé a la bodega, estuvieron de visita en la bodega un día entero. Yo les expliqué el proceso desde el punto de vista, porque estamos hablando de no sé, antes cuando yo estudiaba era ciencias naturales, ahora se llaman de otra manera, ¿no? Pero estamos hablando de levadura, de bioquímica, de agricultura, de ciencias sociales. Todo lo que rodea al vino es aprovechable desde el punto de vista de la formación de una persona, y en el momento que se preste, que haya edad para ello, pues que lo pruebe. Yo creo que eso es algo que va con nuestra cultura y que no se tiene que escandalizar nadie si se habla tan claro como lo que está comentando Chari y con lo que estoy comentando yo. Y además el cultivo, digamos, yo le digo cultivo porque en realidad te está cultivando el vino con esa levadura y con... Sí. Es un ejemplo de tesón, de cuidado, de no sé, como te diría, como que es ejemplo de una continuidad, de una artesanía, porque cuando hablamos de vino yo creo que no se utiliza la palabra artesanía cuando yo creo que se debía de utilizar. Nuestros vinos quizás más que otros, porque casi todas las labores que hacemos de saca, de rocío, son muy manuales, no son automáticas. Entonces, este aspecto que tú acabas de comentar de artesanía, aquí está claro, está clarísimo, y lo único que hay que hacer es visitar una bodega en pleno trasiego para comprobar que es así, ¿no? Pues de vinos, del buen vino de Montilla Moriles, del buen vino de Alvear hemos estado hablando a lo largo del último tiempo, pero también hemos hablado con Virginia de arte y de vino también. Hemos estado con todos ustedes tratando desde el Sánchez Peña, desde los Ollejos, de llevar a ustedes lo que de importancia para la música, para la poesía, para la cultura tiene el vino. Ahora con la cultura y con la poesía vamos a seguir. Es la poesía en el vino de nuestro hombre que está siempre con nosotros, que es Joaquín Rebull. Y vayan envueltos entre los efluvios de los 1001 vinos y licores de esta vinacoteca estos versos dedicados a ella, que es a la vez vinacoteca y altar. Plaza de la Corredera, aromas de tu mercado, los del puesto 21 mi alma y cuerpo han hechizado. El vino que en los Ollejos te ofrece Alfonso Delgado creció bajo el sol de España y un sabio te hace a su lado. Porque es su empeño certero
recuperar a diario las tertulias entre amigos con una copa en la mano. Copa que bien puede ser de Alvariño Riabaixado, tal vez Ribera del Duero o un Solera Montillano. También de zona del Bierzo, Cariñena o Somontano. Con cualquier vino español gozarás al dar un trago. Y si es un Pedro Ximénez, la dama que esté a tu lado te guiñará mientras bebe el néctar de este afrutado. Que lo importante es beber y sentirte acompañado degustando unos mariscos o un rico jamón serrano. También unos montaditos de sabores variados o un salmorejo especial de remolacha, muy sano. Dos novios que discutían a los ollejos llegaron. Con tinto malafollato eran besos y arrumacos. Que el vino, como el amor, por los sentidos va entrando. Mas, tómalos gota a gota y así vivirás gozando. Porque el vino es hermandad, te tratan como a un hermano. Allí puedes cocinar lo que compres del mercado. Te dan a probar el vino. Y si no es de tu agrado, uno y otro ellos te ofrecen hasta hallar el adecuado. A esta vinacoteca vienen foráneos, paisanos, gente joven y hasta abuelos con el bastón en la mano. Gente del mundo flamenco y poetas renombrados se citan con periodistas en ambiente abigarrado, que tan solo en los ollejos podrá vivir y palparlo los días de la semana, desde el martes al sábado. Córdoba, sí. Córdoba tiene un altar donde el vino es venerado por un Quijote oficiante, ¿cuál es? Alfonso Delgado. Plaza de la Corredera, desde el Sánchez Peña, lleno de gente, gracias a los ollejos, a Alfonso Delgado, que nos ha permitido estar aquí, como a todos los comerciantes de la Corredera que cada día se afanan en llevar lo mejor a los hogares cordobeses que vienen aquí a adquirir sus productos. En este programa han actuado Álvaro Saco y Alfonso Seijó en los mandos técnicos, Miguel Collado en la fotografía, Ángel Avellán, que les ha hablado, y Bartolomé Olivares en la dirección y la producción de este programa. Ahora nos despedimos precisamente con Alfonso Seijó a la guitarra y Iván López Vergara, que como siempre nos hace una de sus creaciones en la voz, en la música. Bienvenido. Vamos allá. Gente corriente, gente moliente, gente triste, gente sonriente, gente solitaria, gente con gente, gente igual, gente diferente, gente pequeña, gente gigante, gente desaliñada, gente elegante, gente mentirosa, gente ignorante, gente que va con la verdad por delante, gente asustada, gente antigente, gente que vota, gente presidente, gente que controla a otra gente, gente rebelde, gente valiente, gente bonita, gente profunda, gente perdida, gente que busca, gente que quiere, gente que usa, gente de poder, gente que abusa. Ya hay mucha gente y en este mundo hay mucha, ya hay mucha gente, mucha gente y en
este mundo hay mucha ya, y hay mucha gente. Gente que viene, gente que va, gente importante, gente olvidada, gente pobre, gente apaleada, gente de tierra, gente de mar, gente difícil, gente sencilla, gente blanca, negra y amarilla, gente que guarda, gente que olvida, gente sin casa, gente sin comida, gente dormida, gente despierta, gente de paz, gente de guerra, gente de hogar, gente de fuera, gente mala, cierra la puerta, gente y más gente en definitiva, gente en Brasil, gente en Filipinas, gente de gente, ¿cuál eres tú? Gente en el norte, gente en el sur y hay mucha gente. Y en este mundo hay mucha hay mucha gente. Hay mucha gente. Y en este mundo hay mucha hay mucha gente. Hay mucha gente. Y en este mundo hay mucha y hay mucha gente. Hay mucha gente. Y en este mundo hay mucha hay mucha gente. El lagar de Astarte. Un recorrido por la magia del vino.